Comisión. Ahí ya estaríamos. Perfecto, estamos grabando. No, entonces, por cuestiones de tiempo, demos inicio. Un saludo para todos, buenas tardes. Reitero, pues, que mi alegría de encontrarnos de nuevo en este espacio de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, que, como sabemos, pues, esto queda grabado y será subido a nuestro canal y a nuestra página web, www.antropologiafilosófica.com. Hoy tenemos, entonces, la conferencia de parte del profesor Aldo Llanos sobre los problemas antropológicos del tradicionalismo católico en política. Entonces, profesor Aldo, de verdad que muchas gracias por haber aceptado esta invitación como tal de estar acá con nosotros compartiendo también sus investigaciones. El profesor Aldo Llanos estudió ciencias biológicas y educación en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Realizó además una maestría en Ciencias de la Gestión Económica Empresarial y una maestría en Antropología Filosófica en la Universidad de Piura y un diplomado de estudios predoctorales en la Universidad de Montesquieu 4 en Francia. Actualmente es profesor universitario en la Universidad de Piura y en la Universidad Católica Sedes Sapiencia. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica. Entonces, profesor Aldo Llanos, muchísimas gracias. Si omití algo de su hoja de vida, pues agradezco lo pueda aclarar como tal. Bueno, pues nada, encantado nuevamente para todos ustedes y hablar de un tema que acá en Perú, como quizás en Latinoamérica, este tipo de cuestiones están a veces muy presentes, pero muy poco pensadas. Entonces, acá en el Perú, también es verdad que durante el papado del Papa Francisco, eh, digamos que este grupo de personas que se pueden llamar a sí mismas, porque así es como se etiquetan ellas mismas, como tradicionalistas, han hecho una serie de participaciones en la vida pública, como también en la esfera de la Internet y la blogósfera, haciendo notar una posición bastante curiosa, una posición que con el tiempo ya se había dado. Ahora, este tradicionalismo de cuño católico, que ha sido muy, por así decirlo, en algunos casos muy hostil con las propuestas del Papa Francisco, en general lo que empecé a leer es que había una hostilidad no solamente hacia este papado, sino sobre todo hacia el Concilio Vaticano II y la antropología subyacente en esta. Es verdad que para los que tenemos raigambre católica, estas cosas no suenan, no suenan. Y acá en el Perú, la intersección entre la fe y la política se ha hecho mucho más notoria, siendo muy marcada la presencia, por un lado, de sectores evangélicos, pentecostales, pero por otro lado, aunque en menor proporción, pero no necesariamente con menor ruido, de sectores tradicionalistas que sostienen una forma de pensar la política. Pero como muchas cosas, en este caso la política, hay antropologías subyacentes. ¿Cuál es la antropología que subyace en concreto a esta forma, a este movimiento, a esta convicción que solemos llamarle, o que ellos suelen llamarse, tradicionalismo? Pues al respecto empezaré. Más bien, yo sí querría pedir, porque no soy muy bueno con el Meet, si es factible que les pueda compartir un PPT y ustedes lo van pasando. ¿Es factible? Sí, 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 sí. Ya, correcto. Entonces, voy a pasar a... la idea es que... No tenés la posibilidad de compartir, ¿verdad? No. Sí, se me... O compartir pantalla, profe. Puedes compartir pantalla y de esa manera ir controlándolo también con tu tiempo. A ver. No sé si se ve, me van a decir. Ahora sí, perfecto. Se ve perfecto, se ve perfecto. Listo, listo. Bueno, pues.
Entonces, cuando yo le llamo a esta ponencia problemas antropológicos del tradicionalismo católico en política, me estoy refiriendo al caso peruano, pero el caso peruano no es original. El caso peruano es un caso que se repite en otros países de Latinoamérica, siendo el lugar donde más resonancias tiene es en España. Entonces se trata, en todo caso, de ubicar el problema en Iberoamérica. Ahora, la reflexión política contemporánea suele centrarse en estructuras institucionales, tiene que ver con las relaciones de poder, tal como lo hacen los posmodernos, o también tiene que ver con los modelos económicos. Pero sin embargo, todos estos enfoques resultan insuficientes si no se fundamentan en una adecuada comprensión del ser humano. La cuestión es ir a aquello que nosotros llamamos en antropología filosófica la persona humana. En efecto, toda teoría política presupone de manera explícita o implícita una determinada antropología filosófica. Por ello, parte de esta exposición es que los problemas del tradicionalismo católico en política considero que no son primariamente de orden histórico o institucional, sino más bien son problemas antropológicos. Ahora, la hipótesis central que defenderé en esta ponencia es que el tradicionalismo político, aún asentado en una antropología realista, teleológica, comunitaria, desde la forma en que lo voy a proponer, resulta insuficiente en la medida en que no tematiza explícitamente el nivel del ser personal como apertura trascendental. Ahora, esta insuficiencia, cabe precisar que no invalida sus tesis fundamentales, pero limita su capacidad para fundamentar plenamente la primacía de la persona humana sobre el orden político. Entonces, para ello, recurriré pues a un modelo antropológico. Ahora, este modelo antropológico, ¿cuál es? Es el que están viendo ustedes ahí. El modelo antropológico que yo les propongo es el modelo antropológico extraído o que bebe de las fuentes de la antropología de Leonardo Polo Barrena, filósofo especulativo español, prácticamente fallecido no hace mucho, y que muchos habremos de estar desarrollando sus propuestas y llevándolo a diferentes ámbitos. En este caso, el modelo antropológico de Leonardo Polo, que nos va a servir para hacer el análisis y el contraste con la antropología subyacente en el tradicionalismo en la política, es el siguiente. Cabe precisar que la persona humana es una unidad indivisible, ¿no? Por unas cuestiones didácticas, es separado en dos partes, ¿no? Pero es una unidad, es una unidad. El ser personal y el modo de ser que en algunos libros de antropología filosófica se le lee como naturaleza, en otros libros se le lee como esencia, pero alcances más, alcances menos vendrían a ser lo mismo. Ahora, esta clara distinción es la distinción real que Santo Tomás de Aquino nos legó desde la Alta Edad Media, que ya estaba vislumbrada en Aristóteles, pero que Tomás de Aquino lo lleva a decirlo con todas sus letras. La persona humana tiene una dimensión del ser personal y también tiene una dimensión del modo de ser, que es su naturaleza o su esencia, tal como también se les llama en otros textos por otros autores. Ahora, en el modo de ser, que es el modo en el que estamos insertos en la realidad, tenemos potencias o facultades. Esas potencias y facultades son de dos tipos, unas potencias que son inmateriales, lo que vendría a estar contenida en aquello que llamamos alma, y unas potencias que son compuestas, que es decir, alma más materia corporal. En las potencias inmateriales están la razón, que es la que conoce la verdad, tenemos la voluntad, que es la que quiere el bien, y en la potencia compuesta tenemos la corporeidad, que es la que capta sensaciones y emociones.
Por eso es un error decir que nosotros pensamos con el cerebro, porque el cerebro está en el orden del cuerpo, no está en el orden del alma. Nosotros pensamos no con el cerebro, nosotros pensamos con la razón, que es inmaterial. Pero antropológicamente hablando, nosotros no nos podemos reducir a la razón, a la voluntad o al cuerpo. Es decir, si situamos lo nuclear del hombre, si situamos lo nuclear y fundamentalmente radical del hombre, que es el quién soy, en la razón o en la voluntad o en el cuerpo, caeríamos en reduccionismos antropológicos. Y esos reduccionismos antropológicos definitivamente van a tener consecuencias prácticas. Y una de estas consecuencias en estos campos es la política. ¿Por qué? Porque yo no soy lo que pienso de mí mismo. Yo no soy mi razón, o lo nuclear del hombre no es la razón. Porque lo que pienso de mí mismo no soy yo. Lo que pienso de mí mismo es una imagen, una forma mental. De ahí que Leonardo Polo hablaba de que el fuego pensado no quema, el agua pensada no moja. Pero tampoco soy mi voluntad, es decir, yo no soy lo que quiero de mí. No puedo reducirme a mi querer, porque los quereres van y vienen y se dirigen a lo que la razón les señala. Y la razón también puede incurrir en error. Finalmente, yo no puedo decir que soy mi cuerpo o lo nuclear de quién soy es mi cuerpo, tal como ocurre en la deriva de género o en su expresión más lúdica reciente, que son el fenómeno de los terians. A mí no me define antropológicamente mi cuerpo. Es por eso que lo nuclear del hombre está en el ser personal, el quién soy. Y el quién soy me va señalando que al no ser mi razón, ni voluntad, ni corporeidad, que es lo que todos tienen, el quién soy es único e irrepetible, que no habrá, ni hubo, ni hay nadie como tú ni como yo. Novedad radical en el universo que una vez dada, nunca, pero nunca más va a volver a ocurrir. Si a la gateidad, un gato muere, a la gateidad no le pasa nada, un gato más, un gato menos, la especie sigue. O a la perreidad no le pasa nada si un perro muere. Pero la humanidad sí pierde algo insustituible si una persona se pierde y o se despersonaliza. ¿Por qué? Porque soy una novedad radical en el universo. Por lo tanto, al ser una novedad radical en el universo, lo que yo vaya a hacer es único y irrepetible. Y el crecimiento, mi crecimiento personal a nivel de mi ser tiene que ver con aquello que yo doy. Y yo no puedo dar las cosas a medias, sino tengo que darlo todo. En otras palabras, darme a mí mismo. De ahí que un famoso poeta español nos decía, ese poema, ¿cómo quisiera ser aquello que te doy para no quedarme ni siquiera conmigo mismo? Entonces, el quién soy, como uno no se ha dado la propia existencia, nadie ha dicho, heme aquí y apareció, nadie eligió los padres que tiene, nadie eligió el país en donde nació, ni nadie eligió el tiempo o el año en el que nació. Entonces somos creados, somos criaturas. En ese sentido, estamos abiertos a los demás, sí, pero sobre todo a quien nos creó, y ese que nos creó es el que nos hace un llamado, un vocare, una vocación. En ese sentido, aquello que vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo no solamente bien, sino con perfección, porque solamente tú, persona única, irrepetible en el universo, novedad radical en el universo, puede llevarlo a cabo. Nadie más. Pueden haber imitadores, pueden haber suplantadores, pueden haber copias, pero nadie hará las cosas como tú. Nadie abrazará como tú. Nadie mirará a otros como tú. Nadie besará como tú.
Entonces, el quién soy, el ser personal, tiene unos radicales personales. Estos radicales personales, que es la nota distintiva de esta propuesta antropológica y a partir de la cual podría afirmar que hay ciertos riesgos antropológicos en la antropología tradicionalista, en la política, son las siguientes. Primero, entender que somos coexistencia, es decir, nadie nace solo en este mundo, nadie aparece solo en este mundo. Hay un principio muy interesante en la biología que nos dice si hay uno, hay dos, y si hay dos, hay tres, recordando mi primera carrera en ciencias biológicas. Y es verdad que nadie puede reconocer quién es si no hay un tú, si no hay una alteridad. Recordemos aquel pasaje del libro del Génesis donde Adán tenía la misión de darle nombre a todas las criaturas del paraíso, y aunque él era capaz de ponerle nombre a todo, era incapaz de saber quién era él y sobre todo que era un hombre. Solamente él distingue que es hombre y reconoce que es un hombre cuando tiene frente a sí a Eva. Las primeras palabras que damos nunca son mío, mía, yo. No, no, no. Las primeras palabras que damos es papá, mamá, que es el tú. En palabras del personalismo podríamos afirmar que no existe yo sin un tú. Y si Dios es el que nos crea, es el que nos llama primero, es el gran otro, el que nos primerea. Por eso somos coexistencia, porque ni siquiera Dios está solo. Y ahí habría terreno para pensar en la antropología que subyace detrás de ciertos judaísmos e islamismos que comprenden a Dios como si fuese uno solo. Y Dios también es relación, es coexistencia. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres seres personales que tienen el mismo modo de ser. Pero también debemos recordar que tenemos otro radical personal, que es la libertad trascendental. Es un hallazgo en esta propuesta antropológica poliana, porque esta libertad trascendental o libertad personal es distinta a la libertad que se ejerce a partir de la voluntad en el modo de ser. Porque la libertad en el modo de ser, es decir, la libertad que está arropada por la voluntad, es una libertad de elección, es una libertad de. Sin embargo, la libertad trascendental es una libertad que está muy relacionada a mi vocación, aquello para lo cual fui hecho, fui traído a este mundo. Es una libertad no de, sino una libertad para. Libertad para, que en primera instancia es libertad para aceptar el don del otro. Un tercer radical es el conocer personal, que en la tradición de la alta escolástica se llamaba entendimiento agente. Y un cuarto radical vendría a ser el amar personal, que es un amar en acto puro. Porque hemos sido creados por amor y en el amor. Por eso todas nuestras relaciones tienen ese sello que es del amor. Entonces, habiendo hecho esta propuesta antropológica de manera un poco apresurada por el tiempo que tenemos, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, queda claro que la persona es apertura trascendental, es coexistencia, está abierto a los demás. Esto a nivel del ser. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que hay una distinción entre la naturaleza, esencia o modo de ser, y el ser personal, que es acto. Es decir, que una comprensión rigurosa del hombre exige distinguir entre el modo de ser y el ser personal. El modo de ser está designando, como hemos dicho, la inteligencia, la voluntad,
el cuerpo. Sin embargo, el ser tiene que ver con el quién soy, que es irreductible. Ahora, si no remarcamos esta distinción, se incurre en una reducción, que es el identificar a la persona con su modo de ser, con su naturaleza o su esencia. Y esto es problemático por dos razones. La primera, porque la naturaleza es definible. La naturaleza puede definirse. En cambio, las personas no por completo. La persona siempre es algo más. Las personas somos siempre algo más. Segundo, que la naturaleza es común. Es decir, el cuerpo, la razón y la voluntad, todos lo tenemos. Es lo que tenemos en común. Sin embargo, el quién soy, la persona quién soy, es único e irrepetible. En ese sentido, si la política se moviera en el plano puro de el modo de ser o naturaleza o esencia, es decir, colocamos ahí las normas, las estructuras, los fines objetivos de la política, aunque esto suceda, jamás van a agotar la realidad personal. De acá podemos seguir un primer principio, es que ningún orden político puede reclamar primacía absoluta sobre la persona, sin incurrir, porque ya se estaría incurriendo en una reducción ontológica. Ningún sistema político puede pedirnos la vida. Ningún sistema político puede ser absoluto. Ninguno. Una segunda cuestión que me interesaría acá también decir es que el que seamos coexistentes es originario. Esto no es descriptivo, este es ontológico, como le hemos mostrado. Negarlo implica asumir que el individuo es previo a la relación y las personas nos... negar esto conllevaría a ciertas contradicciones. Por ejemplo, si el individuo es previo a toda relación, entonces su constitución no depende de otros. Pero empírica y existencialmente, ningún ser humano se constituye al margen de las relaciones. Ninguno. Por lo tanto, un individuo aislado es una abstracción metodológica, no es una realidad ontológica. De acá se sigue que la sociedad no puede ser un producto posterior, lo que en política actual se le llama contrato, sino la sociedad es una dimensión constitutiva del ser humano. ¿Qué pasa si obviamos también y no vemos la libertad trascendental? Si reducimos la libertad a elección, que es la libertad del modo de ser relacionado a nuestra voluntad, es decir, una libertad operativa, se genera una concepción insuficiente de la acción humana, porque la elección presupone alternativas dadas, pero la persona no solo elige, la persona puede introducir novedad. Si la libertad se redujese a simple elección, entonces la política se reduciría a procedimientos. Lo nuclear de la política serían las votaciones. Pero esto no explica la creatividad personal, la donación, ni la capacidad de transformar la realidad. Por tanto, es necesario afirmar un nivel más radical, que la libertad trascendental, entendida como apertura del ser personal, nos conlleva a una consecuencia política clave, que un sistema político que se limite a garantizar elecciones no garantiza en absoluto el desarrollo de la libertad personal. Y ese es un poco el callejón sin salida en el que se encuentran las democracias modernas. En mi país, Perú, está clarísimo. Solo vean las noticias.
Entonces, con esta propuesta antropológica, antes de entrar de lleno a la contrastación con la antropología subyacente en el tradicionalismo político, de todas maneras y frontalmente, es una crítica al individualismo moderno. Porque las teorías contractualistas parten de un supuesto, que los individuos completos son los que posteriormente se asocian. Y este supuesto es problemático porque es inconsistente, porque supone que los individuos son previos a toda relación, pero los individuos tales no existen en la realidad. El contractualismo se funda en una ficción antropológica. Sin embargo, esta ficción derivará en consecuencias. Es decir, el individualismo, que como lo estoy mostrando, vendría a ser más ideal que real, la consecuencia es que la sociedad se vuelve instrumental, las relaciones humanas se reducen a medios y el otro o los otros aparecen como límite o amenaza. En cambio, si partimos del radical personal de que las personas son coexistencia, entonces las relaciones son constitutivas, el otro siempre es condición de posibilidad y la sociedad va a tener valor en sí misma. Por lo tanto, este tipo de propuesta antropológica, que es la propuesta antropológica poliana, en su crítica frontal al individualismo, no es una crítica moral o política, sino sobre todo ontológica. Es decir, parte de un concepto del hombre que no corresponde a la realidad. Y acá, y en todo esto, que básicamente la propuesta antropológica poliana golpea a la antropología política subyacente en la modernidad, también debo precisar que el tradicionalismo político también tiene aciertos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son esos aciertos del tradicionalismo político? Primero, que el tradicionalismo político, en general, voy a hablar así de manera gruesa, corrige adecuadamente ese error individualista, que lo he señalado, afirmando el carácter social del hombre, afirmando la defensa de la ley natural, haciendo crítica del relativismo y poniendo como centro el bien común. Y eso es filosóficamente sólido, tal como lo podemos leer en los textos de sus principales autores, al menos en Iberoamérica. Se me ocurre dos nombres que han escrito mucho y del cual pues podemos hallar bastantes fuentes. El profesor Miguel Ayuso y el profesor Danilo Castellano. Y mencionar también al profesor Rafael Gambra. Ahora, estos autores propios del tradicionalismo católico iberoamericano reconocen la existencia de un orden objetivo, evitan toda arbitrariedad moral y fundan la política en algo más que la voluntad, que el voluntarismo es la huella de la política que vivimos hoy en día. Por lo tanto, que se me entienda que lo que estoy haciendo acá no es una refutación del tradicionalismo, sino básicamente una evaluación de sus alcances. Ahora, ¿dónde estaría la insuficiencia antropológica del tradicionalismo? Primero, digamos un problema metodológico. El tradicionalismo opera principalmente en el plano de la naturaleza, es decir, en el plano del modo de ser, en el lado desde sus pantallas derecho. Teleología, ley natural, orden objetivo, ahí ponen. Profe, qué pena, es que dejaste de compartir la presentación, entonces no la estamos viendo. No, sí. A ver, voy a nuevamente volver al... A ver. Ahí está. Sí. Muy bien. Me avisan. ¿Se sigue viendo? Sí. Sí, se ve entonces el PowerPoint. Sí, estamos en la persona humana, quién soy, razón, voluntad, propósito. Perfecto, ya. Entonces,
Lo que estaba diciéndoles es que efectivamente hay un problema metodológico porque tal como lo remarcan los principales autores del tradicionalismo católico iberoamericano, es que operan principalmente en el plano del modo de ser, es decir, en el lado derecho de este modelo, porque ponen énfasis en lo teleológico, en la ley natural, en el orden objetivo. Ahora, lo que están haciendo ellos me parece un acierto y es correcto, pero a su vez considero que se genera una limitación. ¿Cuál es? Que lo que no se tematiza explícitamente tiende a quedar subordinado. ¿Y qué significa eso? Que al no desarrollar estos autores, al menos en todo lo que he podido leer, el profesor Miguel Ayuso y Danilo Castellano sobre todo publican en editorial Dickinson y en Marcial Pons. He estado revisando toda su bibliografía y al menos esto es así, salió que alguien me diga por ahí, no, en este texto o en este artículo, en esas, pero en todo lo que he leído es así. A mí me parece que ellos no desarrollan una teoría explícita del acto de ser personal. El nivel personal queda implícitamente absorbido por el nivel natural tal como ellos discurren en sus textos. Ahora, ¿qué ocurre con ello? Definir la libertad como orden al bien, tal como lo hacen ellos, es correcto, pero es incompleto. Pero es incompleto. En efecto, ellos describen la dirección de la acción, pero no su origen radical. O sea, ¿dónde está el origen radical de las acciones? Entonces, si ellos no tematizan la libertad como apertura, entonces la acción queda interpretada como cumplimiento y no como donación o creación. Esto limita la comprensión de la persona y, por extensión, de la vida política. Ahora, en cuanto al orden y persona, el tradicionalismo afirma correctamente la prioridad del orden objetivo. Esto está muy bien. Sin embargo, si no se distingue suficientemente entre persona y naturaleza, surge una tensión. O bien la persona se subordina al orden, es decir, el ser personal se empieza a subordinar al modo de ser, o bien el orden pierde su fundamento, es decir, el fundamento del modo de ser que está en el ser. La solución exige introducir un nivel superior, que es que la persona no niega el orden, pero tampoco se reduce a él. Y ahí estaría la insuficiencia en el tradicionalismo católico en la política. Un siguiente problema es el de la historicidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el tradicionalismo valora la tradición como transmisión. Sin embargo, esto puede derivar en una concepción predominantemente conservadora. Pero si la persona es apertura, no está cerrado por el pasado, sino está orientada hacia el futuro. Por lo tanto, una teoría política adecuada lo que debe integrar es continuidad, que es la tradición, pero también la novedad, que es la creatividad personal, la creatividad que nace desde el ser personal. Ahora, esto tiene implicaciones políticas en definitiva. Podríamos decir que de lo que acabo de decir se pueden derivar consecuencias que no son opcionales, sino necesarias. Primero, el límite del Estado, es decir, si la persona trasciende la naturaleza, ningún orden institucional puede absorberla. Subsidiariedad, las estructuras deben estar al servicio del desarrollo personal, es decir, a nivel de ser personal. Tercero, no absolutizar la política, porque la política no es el ámbito supremo de la vida humana. ¿Qué quiere decir con eso? Que se puede correr también ese riesgo cuando la política no es absoluta, la política es relativa. Por eso, acá en el Perú, y me parece que en otros países de Latinoamérica y en España también, aunque en España no lo he visto tanto, más bien acá en Sudamérica sobre todo sí, no, se absolutiza la política desde sectores tradicionalistas y conservadores en el sentido de que existe el voto católico. Y el voto católico existe en cuanto existen personas católicas que votan, pero no como una suerte de consigna, porque no existe el voto católico y no existe el partido católico, no existe. Porque la política es relativa. Significa que cualquier opción política tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras.
y nosotros debemos asumir con responsabilidad de su voto sabiendo que hay pros y sabiendo que hay contras. Ahora también, otra implicación es la centralidad de la comunidad real, es decir, familia y cuerpos intermedios no son accesorios. Ahora, estas conclusiones no son meras preferencias normativas, sino derivaciones de la estructura del ser humano. Es decir, esto se puede extraer si ponemos una correcta propuesta antropológica antes de hacer política. Sin embargo, yo estoy seguro que podrían hacerme algunas objeciones a este modelo, pero también me gustaría dar respuestas, y como que me adelanto, ¿no? Una primera objeción que me podrían dar es que el tradicionalismo ya reconoce la dignidad personal. Se podrá objetar esto especialmente porque en su gran mayoría los tradicionalistas están muy entroncados en el tomismo. Y Santo Tomás, como lo sabemos, ya afirma la dignidad de la persona y su superioridad sobre lo meramente instrumental. Ahora, yo podría responderles diciendo que es cierto que el tradicionalismo reconoce la dignidad personal, sin embargo, el punto crítico no es el reconocimiento, sino su fundamentación explícita. La dignidad se afirma, pero no siempre se tematiza en el nivel del acto de ser personal. Permanece frecuentemente expresada en categorías de naturaleza racional. Por tanto, la crítica no sostiene una negación, sino una insuficiencia. Se afirma correctamente la dignidad, pero no se agota su fundamento ontológico. Una segunda objeción que me podrían hacer los tradicionalistas es el de que en el momento en que metes apertura trascendental, las aperturas y las coexistencias, todo eso va a conducir al subjetivismo, que en cierto modo es la crítica que estos y otros autores le hacen al personalismo. Queda claro que mi propuesta antropológica, que es la propuesta antropológica poliana, no es personalista. Aunque don Juan Manuel Burgos insiste en ello en uno de sus libros, no lo es, definitivamente no lo es. No lo es. ¿Por qué razón? Porque ellos podrían argumentar que la apertura, la libertad y todo esto que tiene que ver con la intimidad personal conduce a lo que vendría a ser una deriva subjetivista o relativista del que se acusa a los personalistas. Ahora, ¿qué podría responder? Que esta objeción confunde dos niveles. El subjetivismo es una negación, pero del orden objetivo. Nuevamente, el subjetivismo es propio del lado derecho del modelo antropológico, no del lado izquierdo, no del ser personal. La apertura personal es ontológica, no tiene que ver con el modo de ser, ni con la naturaleza, ni con la esencia, que dice lo mismo. Lo que yo vengo a decir acá no niega el orden objetivo, sino que lo presupone. Es decir, la apertura personal, 1, no elimina la verdad, 2, no disuelve el bien, y 3, explica cómo la persona se relaciona con esto. Por lo tanto, no se sustituye el realismo por el subjetivismo, sino que se amplía el realismo incorporando el nivel personal, que es la propuesta que hace Leonardo Polo. Una tercera objeción que me podrían hacer también nuestros amigos tradicionalistas es que si ponemos la prioridad en la persona se puede debilitar el orden político, que es una de las afirmaciones más recurrentes, sobre todo en YouTube, de profesor Miguel Ayuso. Mira, se podría sostener que insistir en la primacía de la persona conduce a debilitar la autoridad, el orden y la estabilidad política. Sin embargo, esta objeción parte de una falsa disyunción, o bien orden fuerte o bien primacía personal. Sin embargo, un orden que ignora a la persona tiende al autoritarismo. Una primacía personal sin orden tiende al caos. Por lo tanto, la posición defendida, la posición que estoy mostrando, evita ambos extremos. El orden es necesario, pero su legitimidad depende de su subordinación a la persona humana. Entonces, tal como lo estoy mostrando, y lejos de debilitar el orden, yo pienso que lo fundamenta adecuadamente. Una cuarta objeción sería que el tradicionalismo ya integra comunidad y bien común. Y es verdad.
El tradicionalismo ya ofrece una teoría bastante robusta del bien común. Me pongo a pensar en el libro de José Carlos Osandón, de Felipe Guido, estos autores chilenos, eh, pero haría pensarse que no requiere ampliación sus propuestas del bien común. Pero yo querría hacer una contrarrespuesta a esto. Es correcto que el tradicionalismo posee una noción fuerte de bien común y que hay mucho desarrollo teórico por parte de sus principales autores. Sin embargo, el bien común se formula principalmente en términos de perfección de la naturaleza. No siempre se explicita su relación con la apertura personal. Y esto genera una limitación. Y es que el bien común puede entenderse como estructura, pero no plenamente como ámbito de crecimiento personal irreductible. Por lo tanto, la ampliación propuesta no niega el bien común, sino que la profundiza nuevamente desde el ser personal. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Primero, que el tradicionalismo político constituye una crítica válida y necesaria al individualismo moderno, tal como la propuesta antropológica que he mostrado lo hace. Y esto afirmando ambos que la dimensión comunitaria, teleológica y objetiva del orden humano es necesaria. Es necesaria. Sin embargo, la insuficiencia en la antropología subyacente en el tradicionalismo político radica en no tematizar explícitamente el nivel de ser personal como apertura trascendental. Esta omisión no invalida sus tesis, que quede claro, pero limita su alcance. La superación de esta limitación no exige abandonar el realismo clásico, sino profundizarlo. En efecto, solo reconociendo que la persona no se agota en su naturaleza, sino que es libertad, coexistencia, pueden fundamentarse plenamente la primacía de la persona sobre la política y no desde otro lado. En última instancia, la cuestión no es elegir entre orden y libertad, es otro de las grandes discusiones de la actualidad, sino comprender que el orden político solo es legítimo en la medida en que respeta y favorece una realidad que siempre lo excede. Y esa realidad que siempre lo excede es la persona humana. Muchas gracias. Profesor Aldo Llanos, muchas gracias. Igual agradecerle profundamente ese respeto que tuvo con el tiempo y la claridad de su propuesta. En este momento entonces abrimos los micrófonos para los asistentes que pregunta tienen. No sé si el profesor Víctor Hugo, la profesora Carol, Gustavo, Gabriel, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Mientras ellos piensan, a mí me gustaría hacerle una pregunta al profesor Aldo, y es, en esta visión obviamente, que es una visión antropológica, y en esta crítica al contractualismo, ¿cómo surgen las leyes? Y si por tanto, si solo es bajo la condición esencial de la relación, si la relación en sí misma ya denota bondad. Y es por eso que quería preguntar cómo surgirían entonces las leyes en esta visión. A ver, yo pienso que las leyes se encuentran en el orden, las- a ver, tal como lo vengo diciendo, las leyes tienen que ver mucho con este consenso entre las personas, pero a diferencia de la modernidad, donde el fundamento último de estas leyes viene a ser el consenso o el pacto social, tendríamos que recordar que habría una ley natural que puede reconocerse ser personal. Y acá me quedo un poco corto. Y me quedo un poco corto, ¿por qué? Porque considero, y esto es algo que en el derecho natural se ha ido discutiendo largamente, el tema de la ley natural es un tema que no ha progresado con el tiempo. Es decir, el tema de la ley natural, para comprenderlo desde el ser personal, es un tema que ha sido sobrepasado por el contractualismo, el derecho positivo, y al día de hoy no encuentra una regeneración. Eh, y es verdad, hay un espacio que queda sin trabajar, y por eso te digo que yo me quedaría corto
Es verdad que en la propuesta antropológica que yo doy, diría que el reconocimiento de la ley natural es reconocer que soy persona creada, pero desarrollarlo hacia el tema de la ley, sin caer en la visión del antiguo régimen, me parece que es una tarea que todavía que ha quedado inconclusa y que pues, no hay muchos autores hasta la fecha. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta o comentario como tal? Bueno, yo lo que creo realmente es que, profe, quedó muy claro realmente tu exposición y reitero mi agradecimiento por la claridad, pero también por el respeto que tuviste del tiempo. Entonces, obviamente, si hay alguna pregunta o comentario, me interrumpen. Yo voy dando esta información. Recuerden para todos los que ven en diferido en nuestra página web, en www.antropologiafilosófica.com, podrán acceder también, pues, como a todas estas conferencias también en nuestro canal de YouTube. Y obviamente si lo ven en diferido y tienen preguntas, pues pueden contactar a cada uno de los profesores que da la conferencia, porque allí pues aparecen los datos. Nuestra siguiente conferencia, siendo la última de este semestre, es el próximo jueves 21 de mayo, a cargo del profesor Víctor Hugo Gómez, que hoy nos acompaña también acá, y es la vigencia de la filosofía de la tecnología, pensar la civilización artificial. Esa será nuestra última conferencia de este semestre porque ya luego volveremos a retomar tras el periodo, digamos, de vacaciones de algunas regiones del mundo y volvemos a retomar en septiembre, el 24 de septiembre, con la profesora Tania Costa, con el tema hermenéutica analógica, el concepto de desaparición. Entonces, si no haya como preguntas y comentarios, reitero mi profundo agradecimiento a todos que se conectaron hoy. Varios me escribieron que no se pueden conectar hoy por diferentes compromisos, pero por fortuna pues queda grabada la conferencia, allí podrán ponerse al día con estos temas. Gracias, precisamente porque estos encuentros mantienen viva nuestra sociedad y nos permiten no reducirla solamente al congreso bianual que tenemos. Entonces, nos veremos el próximo 21 de mayo a la misma hora de sus respectivos países, 4 de Colombia, 16 de Argentina, 15 de México, 23 de España. Entonces, a todos agradecerles profundamente este encuentro y nos vemos el próximo 21 de mayo. Profes, muchísimas gracias. Profe Aldo, nuevamente mi agradecimiento y qué bueno haberlo vuelto a ver y encontrarnos en estos espacios de... Claro que sí, para mí nuevamente es un motivo de enorme alegría escucharles y verles, sobre todo ustedes que tienen tanta trayectoria y tanto saber del cual uno aprende bastante. Profesor Aldo, muchas gracias por compartir su conocimiento. No, a ustedes, gracias por oírme. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, una Igualmente, feliz gracias. tarde para todos, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Aquí le pido por favor a la profesora Silvina para detener la grabación y listo. Muchas Ahí gracias, está. profe, por apoyarnos. No, Ahí por está. favor, un gusto a todos. Y perdón, estaba justo en otra reunión también encima.